Yo le puse al mensaje como pregunta: ¿tu orgullo es una puerta al enemigo? Se los dejo pensando. Vamos a orar. Le voy a pedir a nuestra hermana Marcela si nos hace favor de llevar en la oración. Señor, te doy gracias por este día tan maravilloso, que tu plan divino diseñaste para nosotros. En esta hora de tu día te pedimos que tú bendigas tu palabra por medio del hermano Rubén, que escuchemos atentamente, que se nos quede algo en nuestra mente de lo que tú quieres decirnos, Señor. Limpia sus labios, limpia su alma, limpia su pensamiento, y habla tú por boca de Señor. En nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Pues les dejé una pregunta, hermanos, a todos, y esa pregunta es para mí. Para cada uno de nosotros debemos hacernos la pregunta para nosotros. ¿Tu orgullo es la puerta del enemigo? Esa pregunta nos la debemos de hacer, hermanos, porque ahora está muy de moda la gente que hace dinero, la gente aún que no hace dinero y que tiene estudios, propiedades, en fin, todo lo que podamos poseer, pensamos que es de nosotros. Y la palabra orgullo, hermanos, la podríamos definir de dos maneras: como buena o como mala. ¿Por qué? Como buena podríamos decir que nos sentimos orgullosos de nuestros padres, que nos sentimos orgullosos de nuestro hijo, que va muy bien en la escuela, que nos sentimos orgullosos de circunstancias positivas, por decirlo así, ¿no? Pero cuidado del orgullo que nos envanece, hermanos. Cuidado de aquel orgullo que nos puede llevar a la soberbia. Es muy puntual esta palabra en la palabra del Señor, porque recordemos que dice que al soberbio, ¿qué? Aborrece. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando digo de que está muy de moda, hermanos, porque lo vemos con la gente que llega a adquirir, a tener algo en las manos, y no nada más de artistas, sino hasta en la misma iglesia. Tenemos un cargo y nos podemos perder. El pastor de cualquier iglesia puede sentir que ha trabajado tanto, que sabe mucho, y se puede perder. Y tenemos ejemplos en la Biblia. En Proverbios 16, 18, que fue las lecturas que tuvimos, hermanos, la última de ahorita, en el pasaje 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Nos hemos detenido a pensar si nuestro orgullo puede llevarnos al fracaso o ser una causa de nuestra destrucción. Quizá no, hermanos, porque no es muy común que nos detengamos a las cosas negativas, porque además el orgullo llega el momento a perdernos y a no sentir que lo tenemos. Es como las enfermedades silenciosas, ¿no? Aquella enfermedad que llega a dar cáncer, no da síntomas y después ya está tan avanzada que ya no se puede hacer nada. El orgullo es así. Se va envaneciendo, se va levantando, y lo peor de todo es que lo vamos creyendo. Nosotros mismos empezamos a levantarnos, a sentir que los logros, que el estudio, que lo que vamos haciendo, por eso mencioné, aún en la iglesia a veces perdemos lo que se llama, o comúnmente decimos, el piso, ¿no? Porque nos vamos envaneciendo. Y lo peor de todo es llegar a la soberbia. Cuando no tenemos un control de las circunstancias, o que no nos damos cuenta que vamos para allá, no podemos reconocer que todos los logros, llámese familia, trabajo, estudio, posiciones, propiedades, todo lo que se debe, o todo lo que se debe darle gracias a Dios, no lo hacemos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero yo voy a citar nada más algunos.
Uno de ellos, hermanos, es Satanás. ¿Qué posición tenía Satanás cuando Dios lo creó? ¿Sí saben? Después de ser un ángel de luz hermoso y darle un cargo muy especial, Dios, ¿qué creen que pasó? Se sintió mayor y quiso sentarse al lado de ¿quién? Del Altísimo, ¿no? ¿En dónde nos dice esto, hermanos? En Isaías 14, versículo 13. 14 y también en el 12. Lo pueden buscar, hermanos, para ir ahí, que vayan ayudándome a las lecturas. Ya ve que luego me equivoco mucho y no las encuentro, y luego les digo que de Apocalipsis hasta acá, y en fin. En Isaías 14 nos menciona en el versículo 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Y qué más? Ayúdame. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y luego sigue: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué estamos hablando de ahí? La soberbia. Se empezó a sentir orgulloso. Dios lo creó, pero después quiso ser. Dice que al igual de él, no, superarlo. Y nos sucede mucho hasta el día de hoy, hermanos, que la soberbia, el orgullo, lo tenemos tan arraigado que no nos vamos dando cuenta. Pero hay unos rasgos muy importantes que lo podemos identificar, y eso más adelante se los voy a dar. Entonces, ¿qué sucede cuando el orgullo, cuando la soberbia nos empieza a ganar y nos envanecemos? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque la palabra de Dios es muy cierta, pero también tiene muchas consecuencias. Y es cierta lo que dice, pero que no le creemos hasta que tenemos estas consecuencias. En el versículo 12, de ahí mismo de Isaías, dice: no caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. No caíste, no vienes de dónde, le está recordando que de dónde viene. Por eso le puse yo el título como el que les mencionaba: tu orgullo es una puerta al enemigo. Creemos que puede ser una puerta al enemigo el orgullo, la vanidad, la soberbia, los ojos altivos de lo que nos habla Proverbios. Sí, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando subimos a un nivel, como en este caso Satanás, que quiere pasar, que no reconoce que su creador es Dios, y entonces empieza a envanecer. Y hasta el día de hoy nos sucede a muchos, y les ha sucedido a artistas, y les ha sucedido a muchísima gente. Inclusive no se salvan las iglesias. Cuando escuchamos alguna predicación podemos ver a algún pastor y dice: yo, y el Espíritu Santo está en mí, y yo hago esto, yo hago, híjole, y empieza a elevarse tanto que la gente, los hermanos, desvían la vista, y en lugar de ver que Dios es el que hace todo, lo toma al hombre como más que Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque se acercan y le dicen a los pastores o a esa gente que se dice tener el Espíritu Santo, ser más, y que ellos hacen milagros por la palabra de Dios. Pero si se dan cuenta, cuando escuchamos alguna predicación de esta, Dios queda hasta el último. No queda en primer lugar, no se le da la honra y la gloria a Él, y empieza a envanecerse la carne, y empieza el orgullo a ir elevándose, y a tener actitudes tan fuertes, hermanos, que son rasgos que inmediatamente se ven de una persona, y que cuidado, dice el Señor, los
los ojos altivos. Es una característica de ello, ¿no? Alguien que mira como poco digno a los demás. Y nos damos cuenta y podemos identificarlos rápidamente. Otro de los ejemplos, hermanos, que quiero citar. Gracias. Se encuentra en el segundo libro de Crónicas, 26:1. Ahí tenemos un claro ejemplo, hermanos, de cómo Dios nos da todo desde el inicio, desde el principio, y no nada más de lo que podemos o pensar, sino nos empieza a dar, y empezamos a perder. ¿A perder qué? La dirección. A perder la mirada a Dios, a voltearnos a otro lado y empezar a decir: yo he logrado, yo soy. Y empieza el ego y empiezan las circunstancias. En este libro, hermanos, de segundo libro de Crónicas 26:1, habla del rey Usías. ¿Conocen esa historia? El rey Usías lo coronan ¿a qué edad? 16. A los 16 años. Y podríamos pensar que es un joven que no tiene experiencia y por lo tal pues se puede perder en el camino, ¿no? Podríamos decirlo, pero no, porque fíjense qué dice en el versículo 1, por favor, quien lo tenga. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Gracias. Entonces tenía 16 años, ¿verdad? Y podríamos pensar que por eso se pierde la gente, por no tener experiencia. Pero no. Más adelante, hermanos, en el versículo 5, de ahí mismo del segundo libro de Crónicas, dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó Jehová, él le prosperó. Hasta ahí todo iba bien. Cuando buscamos a Dios, cuando empezamos a tener prosperidad, empezamos a reconocer a Dios en un ínter, empezamos a reconocerlo, empezamos a darle gracias, y como que todavía no nos perdemos. Pero más adelante, hermanos, en este pasaje y en esta narración que nos da este capítulo, dice en el 12: todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,000, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, 300,000. Y ahí vamos viendo, hermanos, y vemos que este rey Usías tenía una dirección. ¿De quién? ¿Quién lo sostenía? ¿Quién le dio todo este poder tan fuerte? Y era un rey poderoso. ¿Quién se los dio? Y empezó él a crecer. Pero él empezó a crecer no nada más en edad, porque a los 50 y tantos años fue cuando él murió. ¿Qué es lo que empezó a crecer en él? El orgullo. ¿Mandé? Dice el 16 que su corazón se enalteció. Sí, para allá voy. Gracias, sí, exactamente. ¿Qué es lo que pasó? Por eso yo les decía ahorita, ¿qué es lo que le pasó a él? Empezó a perder, como coloquialmente decimos, ¿qué? El piso, ¿verdad? Empezó a sentirse que sus propias fuerzas, que él era, y ya se le olvidó lo que en los pasajes anteriores decía, en el 5, y persistió en buscar ¿a quién? A Dios. Entonces, hasta ahí las cosas iban bien. Y siguió marchando y las cosas iban bien. Dice, tuvo también en el 11, y tuvo también Usías un ejército de guerreros a los cuales salía a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del reino. Ya leí el 12, y así. Y entonces
Todo esto eran unas estrategias, hermanos, perfectamente delineadas, y oía y veía y todo, y ahí iba, ¿no? Y era un rey poderoso, ¿verdad? Cuando empezamos a ver que vamos creciendo, llámense lo que ustedes quieran, en los estudios, y tenemos una maestría y un doctorado, y empezamos a tener, y tenemos títulos y todo, se nos empieza a perder, hermanos, la vista, y empezamos a envanecernos. Viene el orgullo, de repente nos acordamos de Dios, de repente venimos a la iglesia, de repente empezamos a tener cierta posesión y venimos y le pedimos a Dios y estamos aquí, venimos nada más los domingos, nos vamos todas las... y se nos va olvidando, y va llegando el momento, hermanos, como este rey, que se le olvidó. ¿Y qué fue lo que pasó? Usías, con apenas 16 años, fue puesto como rey y persistió en buscar a Dios en el versículo 5, y veíamos que se hizo poderoso y iba todo muy bien. En el versículo 16, sintiéndose fuerte, orgulloso de quién era y lo que había logrado, su corazón ¿se qué? Lo acaba de leer mi hermano. En el 16, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina, para su acabose, para todo lo que el hombre se envanece. Dios le dice: aquí estoy, y todo lo que tú tienes es gracias a mí, no a tus fuerzas. Y se lo recuerda a uno. ¿Cuántas veces nos recuerda a uno, hermanos, a través de nuestra vida, con avisos? Cuando nosotros nos paramos, los que manejamos y los que no también lo sabemos, porque aún los peatones, cuando nosotros vamos caminando y llegamos a una esquina, un alto, que así debería de ser, pero nosotros por donde sea, por eso no sabemos. No nos damos cuenta, cuando atravesamos a la mitad de las calles, no nos damos cuenta de la preventiva. Cuando estamos en la esquina nos damos cuenta de la preventiva y nos paramos y esperamos el alto, y luego esperamos el siga, ¿no? Y esas alertas, hermanos, es muy común que el hombre no las detecte. Cuando vamos subiendo, empieza a darnos avisos el Señor de muchas maneras y no las detectamos. Seguramente aquí, hermanos, en alguna ocasión, en algún momento, en alguna circunstancia del rey Usías, seguramente había algo, pero como el orgullo, como esa soberbia de ser yo, de ser un gran rey y tener batallas y ganar y subir, se me fue olvidando por quién estaba yo sostenido. Y el corazón se enalteció, pero para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar inciensos. A otra cosa, no nos toca, no nos corresponde hacer circunstancias, y sin embargo él estaba tan envanecido, tan soberbio: yo soy el todo, quizás hasta poderoso como rey, que está en mí hacer lo que yo quiera, y quiso hacer funciones que no eran de él. ¿Cuáles eran las funciones que no eran de él? Quemar incienso. ¿Por qué, hermanos? ¿Mandé? El servicio sacerdotal. Tenemos una función, hermanos, y cuando no ejercemos la función que Dios nos pone, queremos invadir áreas que no son. ¿Pero por qué? Porque lo que queremos es que sepan todos que yo soy el mejor, y que yo he crecido porque yo soy. Y aquí empezamos a tener áreas que a lo mejor no nos corresponden. Sin embargo, él hizo una función que no. Como rey era muy bueno, como sus funciones que hacía perfectas, porque Dios lo estaba dirigiendo. Cuando en este pasaje, del pasaje 5, hermanos, del versículo 5, dice: persistió en buscar a Dios
Entonces, cuando nosotros persistimos en buscar a Dios, siempre vamos a tener la respuesta exacta. Pero cuando ya queremos hacer nuestra voluntad, entonces viene el orgullo y la soberbia. Y por eso la pregunta del mensaje, hermanos, es: ¿tu orgullo es una puerta al enemigo? ¿Podemos creer que sí? Sí, hermanos. Es una puerta porque nos empezamos a envanecer y el enemigo entra en nosotros. Y él es el padre de la mentira y lo escuchamos. Y empezamos a desviar la vista y ya no es nuestra vista a Dios, sino darle entrada ¿a quién? A Satanás. A través de la vanidad, a través de la soberbia, a través de cosas que Dios no lo soporta. Es una lección, hermanos, de este rey, porque le manda al final, antes de que le mande esta parte de enfermedad, que ahí es donde a veces decimos, y Dios castiga con enfermedad o no castiga. Demos cuenta y analicemos la palabra de Dios. Antes de eso, ¿qué mandó? Le mandó un aviso. ¿Qué le dijeron al rey Usías? ¿Quién fueron corriendo? ¿Se sabe la historia, hermanos? Si no, vamos a leerla. ¿Mandé? A los sacerdotes. No hagas esto, salte. No te corresponde, salte. ¿Por qué? Si yo soy el rey y a mí me corresponde hacer lo que me plazca, porque yo soy el rey, y tú, ni tú me van a decir lo que tengo que hacer. Y en el momento que hizo su necedad, empieza a mover el incienso. ¿Qué le pasó? Mueve el incienso e inmediatamente comienza la lepra a brotar en su cara. ¿Sí o no? No se la saben la historia. El pastor no contestó, él sí se la deben saber, pero dice: si contesto, pues entonces ya no van a contestar los demás. Dice: entrando tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, ¿sí? Prevaricando, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Fíjense, hermanos, todavía lo que viene, la vanidad, el orgullo, la soberbia, se molesta, se llena de ira y dijo: lo hago porque lo hago. Y ustedes no me van a decir, ¿mandó un aviso Dios o no mandó? Las cosas no caen nada más como dice vulgarmente o como decimos coloquialmente, las cosas caen por su peso. No es cierto. Dios nos va poniendo medidas, nos va poniendo avisos, nos va diciendo por aquí no, pero el hombre en su necedad hace lo que mejor cree que es mejor para él. Pero cuando el orgullo nos va deteniendo, nos va poniendo una venda y nos va envaneciendo, nos hacemos tan soberbios, hermanos, que sentimos que todo nos corresponde a nosotros y que nadie es digno de mirarnos. Vamos a terminar esta parte. Entonces Usías teniendo en la mano, estoy hablando del 19, síganme ahí, un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes, la lepra, le brotó en la frente, de delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de ese lugar, y él también se dio prisas a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Cómo creen que murió él? ¿Mandé? No, pero ¿no se podría haber curado, hermanos?
¿No creen que el Señor puede obrar milagros? Si Él se hubiera llegado a arrepentir de corazón, ¿ustedes creen que Dios no lo hubiera librado de eso? Pero no. ¿Qué pudo más? El orgullo, la soberbia, pudo más. ¿Y murió? ¿Cómo murió? Solo, Alejado, solo y leproso. Y luego le echamos la culpa a Dios por las enfermedades que tenemos. Hay que tener mucho cuidado porque las enfermedades no nada más las manda, ni las da, ni es por el mal comportamiento de nosotros, es por el mal cuidado de nosotros. La gastritis, hermanos, no viene porque Dios nos manda la enfermedad por castigo. ¿Por qué nos viene la gastritis? Por cuidarnos mal, porque salimos mal, comemos mal, siempre andamos a prisa. Así exactamente como andamos en las mañanas, seguramente ni siquiera hojeamos la palabra del Señor. Las oraciones, ¿qué? Light. Las oraciones express. Señor, gracias y vámonos. Imagínense, hermanos, si la enfermedad de la gastritis no nos va a hacer si ni siquiera tomamos nada. Si no tomando el alimento espiritual para que no nos envanezcamos en el camino, para que no seamos soberbios, para que salgamos con la bendición de Dios. Y de eso ya creo, porque me acordé de algo, ya no voy a aumentar. Ahora cómo bendicen las mamás y cómo se bendecían antes y todos los hijos. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que le causó aquí a Uzías? La ruina del orgullo fue la causa de haber sentido que él era más y más y más digno de hacer funciones que no le correspondían. Pero todo por cegarse. Entonces, ¿causará, hermanos, algún problema el ser soberbios? ¿Ustedes creen que puede causarnos algún problema ser soberbios, ser orgullosos, ser vanagloriosos? ¿O pensamos que no pasa nada? No le estamos dando entrada, hermanos, a aquel que se quiso sentar al trono, a un lado del Altísimo y ser más que él. No le estamos dando entrada, cuidado, porque a él también lo humilló y lo mandó. Órale, a que esté aquí en medio de nosotros y a que el que quiera escuchar y seguir sus pasos, en lugar de seguir los pasos de Dios, va directito a la misma. Debemos darle gracias a Dios en todo, por todo y en todo momento, pero debemos de tomar un tiempo para hacerlo. No podemos estar haciendo lo que normalmente se llaman links o likes, o como se llaman los que en el internet y todo, que me gusta, y nada más le meten un me gusta y nos vamos. A veces ni los comentarios ya están poniéndole me gusta a cualquier comentario. Aquí no podemos estar me gusta la oración, me gusta que hoy sea muy bonito día, me gusta que Dios vaya conmigo, cuando no nos detenemos ni tantito, ni unos minutos. ¿Cuánto podría llevarnos, hermanos, una oración sincera y de corazón? Dios quiere nuestro corazón contrito y humillado. Olvídense del tiempo, porque si no van a decir, hermano, voy a decir que un minuto y todos salimos con él. No, puede ser un minuto, media hora, una hora. Dios nos va a poner, pero nosotros, hermanos, tenemos que bajarle, no una raya a nuestro orgullo, ni a nuestra soberbia. Tenemos que definitivamente dejarlo. Totalmente, porque si no la dejamos, hermanos, vamos a tener consecuencias, porque lo vemos que lo dice la palabra. Cuando se pierde uno, Dios nos trae. Y nos trae con lazos de amor y no entendemos. Y nos dan avisos y no entendemos. Y después queremos arrepentirnos, pero ¿saben por qué? Ni siquiera de corazón. Por eso Dios ve el corazón del hombre, porque no son de corazón. A veces venimos y Señor, ya sentimos la angustia, la necesidad hasta el piso, y a veces venimos todavía vanagloriosos y diciendo, Dios ha prometido que cuando sea y como sea y a la hora que sea, Él está a mi disposición. Entonces vengo, le pido, y la obligación de Dios es curarme, es darme, es la necesidad, economía, llámese todo. Pero queremos las cosas de Dios
sin hacer las cosas correctas. Nos ha ido mal en las finanzas, queremos decirle: Señor, nos ha ido mal, tú sabes, Señor, que tengo esta necesidad, ¿qué le estoy dando a Dios? Ni siquiera el reconocimiento que hubiera hecho el rey Usías. Si él hubiera reconocido, hermanos, garantizado por la palabra de Dios y porque sabemos que tenemos un Dios bueno, bondadoso y amoroso, que no le hubiera causado esto. Si él hubiera escuchado la alerta que le estaban diciendo: no lo hagas. Y todavía se enoja. ¿Qué nos lleva la ira? ¿Qué nos lleva la soberbia y todo? A la ira, hermanos. Y voy a hacerles un cuestionario en un ratito. La soberbia, los ojos altivos. ¿Dónde lo hemos oído eso, hermanos? Vamos a buscar Proverbios. ¿Quién me dice dónde está? Ya les dije dónde está, en dónde, pero exactamente qué pasaje es. A ver, si alguien lo sabe, no lo busquen, no lo saben de memoria, seguramente el pastor, pero también no contesta, si no, ya hasta ahí quedé. Antes de llegar les voy a decir, dice la Biblia es muy clara. Dios aborrece la soberbia humana. Santiago 4:6. Lo establece sin rodeos. Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Y le da gracia a quién? A los humildes. ¿Qué contraste, hermanos? Si nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, ¿qué dice que Él nos va a qué? ¿A qué nos va a hacer? Nos va a enaltecer, pero no para que nos vanagloriemos, sino para la honra y gloria de Él, para andar como Él nos indica y conforme a sus palabras, a su camino y a su dirección. Es un mensaje que se repite a lo largo de las Escrituras, hermanos. Nada más lo tengan, no la busquen. Son varios pasajes que les voy a dar, después se los puedo dar. Dice Proverbios 3:34, 16:5, 6, 18, 12, Isaías 2:11, Filipenses 2:6, Primera de Pedro 5:5. La Biblia describe la soberbia como uno de las 4 cosas que el Señor más aborrece. Además de la arrogancia, el mal camino y la boca. ¿La boca qué, hermanos? Complete la frase. No. Pues sí. Aborrece la boca perversa. Proverbios 8:13. En otro pasaje, la soberbia forma parte de otras 7 cosas que son una abominación para el Señor. ¿Cuáles creen que son? Las que yo estaba mencionando, una de ellas. Los ojos altivos. Y les pregunté el pasaje, Proverbios 6, 17, 19. A ver, vamos a abrirlo, hermanos. ¿Qué nos dice ahí? Proverbios 6, no el 16 que estábamos leyendo, si no, ahorita van a decir que ahí no está. ¿Lo tenemos abierto, hermanos? Proverbios 6, versículos 17 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos, la lengua, las manos, inocente, el corazón, que maquila pensamientos inicuos, los pies, presurosos ¿a dónde? Para correr ¿el qué? Para correr al mal. Y el último, hermanos, el testigo falso, que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Qué fuertes declaraciones son estas, ¿o no? Aquí tenemos, hermanos, si le podemos dar la puerta. Por eso fue la pregunta, ¿le podemos dar la puerta? ¿Creemos que le podemos dar la puerta? Claro que sí, hermanos. Él necesita una pequeña rendija. ¿Han visto cuando abrimos la ventana en la mañana y entra, pero tantitito el sol como lastima? Nada más es lo que necesita, hermanos. ¿Le podemos dar la puerta? Sí. Día a día, los ojos altivos nos hacen engrandecernos. Día a día, hermanos, la boca la ocupamos para mentira. ¿Cuántas veces nos piden un consejo y lo damos a nuestra manera? Es una mentira
Es que Dios dice que tú no te debes de dejar. Es que, y dice uno, bueno, ¿dónde dice esta parte que nosotros decimos? O que alguien que da un consejo no tiene una cobertura espiritual. Cuando alguien dice, Dios dice esto, que nos lo digan dónde está escrito y poderlo entender. Pero no podemos hacer oídos, hermanos, de la gente que se acerca a nosotros y no tiene ni siquiera el conocimiento con Dios. Y entonces estas partes, esto que nos menciona aquí, hermanos, en Proverbios, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos es un soberbio. ¿Y qué le va a pasar? Que el Señor lo va a humillar. Al soberbio lo frena, al soberbio lo detiene, al soberbio lo mantiene ahí. Tengamos cuidado, hermanos, de no llegar a que el Señor nos hable de otra manera. Seamos muy sensibles, hermanos, para escuchar su voz y decir estoy mal y reconocer que soy un soberbio. Reconocer que en las mañanas que me paro digo, qué barbaridad, qué casa tan hermosa tengo, qué traje me pondré hoy, qué desayunaré y en dónde voy, y qué haré hoy, cuando nos olvidamos de darle las gracias al Altísimo, porque por Él tenemos todo. No seamos soberbios, hermanos, que verdaderamente esa parte quede fuera de nuestra mente, hermanos. Hay un caso también de un artista muy famoso, muy conocido hace mucho tiempo y que todavía se oyen por ahí sus canciones. ¿Cuántos de ustedes saben de Elvis Presley? ¿Sí? ¿Lo conocemos? ¿El rey de qué? El rey del rock. ¿Saben de dónde venía él, hermanos? ¿Saben qué era, o por lo menos tenía tablas cristianas? ¿Quién sabe? Cantaba himnos. Uno de ellos, muy bonito y muy hermoso, que cantamos, cuán grande es Él. Y hasta el día de hoy lo pueden oír. Buscan ahí en su youtuber y lo encuentran. ¿Qué pasó con él? Ven como si nos podemos desviar, hermanos. Aún los cristianos no estamos fuera de esto. Estamos en peligro día a día, pero por no tener la cobertura de Dios, por no reconocer que todo está en Él. Venimos y le pedimos de lo que nos está faltando, pero no venimos con un corazón humillado. Y otra cosa más fuerte, no le creemos. Señor, necesito esto. Salimos y vamos y estamos buscando cómo ayudarle a Él. Señor, tú sabes que yo necesito esto y vamos y le buscamos. No esperamos a que Él nos dé la respuesta. Vamos y buscamos. Y tenemos flachazos. No lo hagas. Mandaron a cuántos. Llega uno y vienen 40 y le dice, no lo hagas, rey. No te corresponde. No hagamos cosas que no nos corresponden, hermanos. Dejemos las cosas a Dios. Si venimos de veras sinceros a pedirle a Dios la necesidad que tengamos, dejemos en Él y esperemos en Él y no en nuestras propias fuerzas, porque Dios sí nos conoce. Nosotros nos podemos mentir. No, hermano, de veras, mire, yo le dije que necesitaba un camión y de veras, saliendo de aquí, hermano, lo primero que fue a pedir un crédito. Y me lo dieron. Era la voluntad de Dios. No es cierto, hermanos. No nos equivoquemos. Dios no contesta de esa manera. Contesta con paz, con tranquilidad. Salimos fuerza, bien de aquí y esperamos en Él.
y Dios hace. Y nos da verdaderamente las respuestas exactas. Permítanme hacerles un cuestionario, hermanos, rápidamente. No lo vayan a contestar, por favor, porque el primero que voy a contestar aquí sería yo, y de aquí, quién sabe cómo voy a salir. Así que no lo contesten, pero pongan mucha atención, pero sí vayanlo contestando en su mente, por favor. Y tampoco me vayan a decir al final la respuesta. Escuchen. Soberbia. ¿Cuáles son los síntomas de la soberbia? Sinceramente, lo vamos a responder en silencio. Vamos a abrir nuestro corazón, hermanos, y responder este cuestionario que hicimos, que mi compañero y yo nos pusimos a hacerlo. Pero escuchémoslo, hermanos, de verdad, con mucha atención, por favor, y seamos sinceros con nosotros mismos. No hablemos, no tiene que enterarse el pastor, no tiene que enterarse un servidor, no tiene que enterarse nadie, ni siquiera el de al lado ni el familiar, ¿sale? Pongan atención. Vamos a responderlo sinceramente. ¿Te cuesta o te molesta cuando la gente no te pone atención? No lo contesten, ni hagan la cara, ni vean al de al lado. ¿Te molesta cuando te hacen esperar? Cosas tan simples y sencillas, hermano. ¿Te molesta cuando no te reconocen con lo que has hecho? Cuando llegamos a algún lugar o llegamos con los familiares, o llegamos y decimos, es que llegué, hice esto, nos molesta que no nos reconozcan. ¿Oh, sí? O que alguien no diga, qué bueno, no nos dice nada. ¿Nos molesta? Ahí viene algo un poquito más simples. ¿Siempre quieres que te tomen en cuenta? ¿Siempre quieres tener la razón en todo? ¿Te cuesta mucho perdonar y pedir perdón? ¿Eres arrogante y altanero? ¿Eres respondón? ¿Te cuesta reconocer la capacidad de otros? ¿Fácilmente pones en ridículo a las demás personas? ¿Eres un burlón e irónico? Aguas por los bufones, ¿verdad? Que luego no salen por ahí. ¿Mandé? ¿Piensas en la revancha? ¿El que me la hace me la paga? ¿Y crees que separado de Dios tú solo puedes con todo? Hasta aquí. Si fuéramos libres de la soberbia, a todo lo anterior diríamos, nuestra respuesta debería de ser no, si fuéramos. Pero desafortunadamente, si de 3 preguntas estamos en esa lista, hermanos, cuidemos la soberbia. Yo diría con una, si contestaste 3 o más, ¿hay soberbia en mí o en ti? ¿Nuestro orgullo oculto puede acabar con nuestra vida espiritual? Esa la podemos contestar todos, sí, ¿verdad? Porque es afirmativa. ¿Nuestro orgullo oculto puede acabar con nuestra vida espiritual? Sí. Basándolo solo en este manual del hombre, que es la Biblia, hermanos, nos tenemos que enterar que nuestro Dios piensa del orgullo que es algo que no soporta, no lo va a permitir y nos va a humillar. Al salir, si gustan, o anótelo si tienen pluma y quieren anotarlos, ¿no? Para que en su casa lo analicemos. Es importante que lo analicemos. 1 Pedro 5:5, Proverbios 16:5, Proverbios 16:18, se lo vuelvo a repetir, no importa, Salmo 31:23 e Isaías 2:12. Repito, 1 de Pedro 5:5, Proverbios 16:5, Proverbios 16:18, Salmo 31:23 e Isaías 2:12.
Ahora podemos saber un poco más de la definición de la soberbia. Es pecado. Pecado significa todo lo que nos aparta de Dios. Por causa de nuestro orgullo, Dios se opone y rehúsa a responder a nuestras peticiones cuando tenemos orgullo. Satanás es el orgullo personificado. Tu orgullo es una puerta al enemigo. Lo reflexionamos, lo vemos en nuestros hogares y de veras, hermanos, quitémonos la soberbia que hay en cada uno de nosotros, porque el Dios no lo resiste. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, gracias, Señor, porque nos permites hablar de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, gracias, y con el corazón contrito y humillado te pido perdón por el orgullo, la soberbia. Algunas de las cosas, Señor, que tú no te agradan de mí, te pido perdón. Quítalas, aléjalas. Trabaja, Señor, en mí como en tu pueblo, para que podamos ser dignos, Señor, de lo que tú nos das y saber que esperamos más y más de ti, y que no perdamos, Señor, por ningún motivo ni por ningún momento la dirección tuya, la sabiduría, el consejo, Señor, de ti. Que no permitas que nos envanezcamos, ni permitas que hagamos, Señor, cosas que no nos corresponden, sino que hagamos las cosas de acuerdo a tu dirección, a tu conocimiento y a tu sabiduría. Por nuestro hermoso Salvador, Cristo Jesús, que murió en la cruz, Señor, para sacrificarse Él y podernos dar la dirección, Señor, podernos dar la gracia de ser salvos y también poder ser dignos, Señor, de llevar nuestra cara en alto, pero no con la soberbia, sino con el gozo de ser hijos tuyos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.